Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, oh Dios, porque tú eres bueno, Padre Santo, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Señor. Alabado sea Dios. Te bendecimos, Señor, en este día. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por estar en la casa de oración en este día. Y damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos ahora a dar comienzo a nuestra escuela dominical, la cual es para el día de hoy, 17 de mayo de 2020, y lleva por título Libres en Cristo. Vamos a hacer una oración, cantamos un cántico y le damos parte a nuestra hermana Francis para que ella pues nos dé la escuela bíblica. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa de oración. Y gracias, Señor, por tener una audiencia, oh Dios, que está también sedienta y hambrienta de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pido, Dios, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo, Señor, para que estemos dispuestos a alabar y glorificar tu nombre y buscar tu rostro y tu presencia y hacer, oh Dios, tu voluntad. Señor, queremos engrandecerte, oh Dios, pero queremos que tú nos bendigas en el proceso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados. Dios les bendiga una vez más. Damos la bienvenida a nuestro programa. Es la parte de la escuela dominical. Y recordándole que este es su hermano, su amigo, William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios en el 4917 de la calle Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Ok, vamos a entonar un cántico de alabanza. Alabado sea el Señor, y así pues le entregamos después a nuestra hermana Francis para que ella nos dé la clase bíblica de hoy. Gloria a Dios. Amén. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida no eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Amen. Praise the Lord. For those that do not speak Spanish, I want to apologize because during the Sunday school we only have a Spanish teacher, but maybe in the future we're going to have people that are going to come and teach the Sunday school. Maybe not on Sunday, but maybe on another day of the week.
But for the time being, we do apologize for not taking care of you, and we are really sad and sorry that this is happening right now. But it is in our mind and our heart to do that so everybody can be edified. And as you know, we do love you, and in the name of the Lord Jesus Christ. Okay, so God bless you. Now it's time for us to study the Bible. The title of this lesson is Free in Jesus. And our sister in Christ, hermana Francis Mora, nos trae pues la lección del día de hoy. Yes, we can find this lesson in the book of Galatians chapter 5, verse 1 to 5, and then we jump to verse 13 to 20 to the 25th verse. So God bless you and God keep you. Amen. Nuestra hermana Francis con nosotros. Amen. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bendecido sea Dios, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos concede de estar en su casa y por este medio alabar, glorificar y bendecir su santo nombre y llegar a todos aquellos que han tenido la voluntad así de sintonizar y quizás tengan el deseo de escuchar la palabra del Señor y quizás edificarse o tener algún conocimiento de ella. Cualquiera sea la situación por la cual usted sintonice, le damos las gracias a Dios y bendecimos su santo y bendito nombre porque Él nos permite llegar a ustedes por este medio de las redes sociales. Así que Señor les bendiga. Como siempre, a mí siempre me gusta hacer una oración antes de empezar y aunque ya yo sé que el pastor oró para él comenzar, pero a mí, para yo empezar también, me gusta levantar oración al trono de la gracia. Señor, Padre celestial, Padre amado y Padre bueno, en este momento, Jesús, una vez más, venimos delante de tu santa presencia para decirte que tú vives y reinas, que eres eterno y poderoso y que eres soberano y que eres Dios y que sin ti nosotros nada podemos hacer, que necesitamos tu ayuda, Señor, en este momento, en esta situación en que vivimos y en el día en que estamos hoy. Te suplicamos, oh Dios, que seas propicio a nosotros, que tu grande misericordia, que tu grande amor se extienda sobre nosotros y que nos alcance y nos ayude. Necesitamos de tu ayuda, Padre amado, y te suplicamos, oh Dios, por todos aquellos que nos escuchan, Señor, que tú le des interés, deseo, ahínco, Padre amado, de escudriñar tu palabra y aprender lo que tu palabra dice y ver, Señor amado, que tú has provisto para nuestra salvación y para nuestro bienestar. Te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros, que nos bendigas y que nos ayude, que te muevas, Señor, de una manera especial, que tomes el control desde el principio hasta el fin, Señor amado, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos guíe y que nosotros podamos salir de aquí edificados para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Y en el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Gracias, divino Jesús, por esta oportunidad que tú nos concedes. Ya ustedes escucharon, el tema es libres en Cristo. Y vamos a estar estudiando el libro de Gálatas en el capítulo 5. Si hay alguien escuchando inglés, Chapter 5, Galatians, okay? We're going to be studying that one. La escritura es bastante clara en este libro, así que no es mucho lo que usted va a necesitar escuchar si usted estudia, si usted la lee, si usted la mira. Ok, pero antes de que yo prosiga, vamos a entrar aquí en la verdad central de la lección. Dice, vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Hoy usted y yo que hemos conocido al Señor podemos vivir libres y podemos tener libertad. Y la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros no es la libertad para hacer todo lo que nos da la gana, para hacer todo lo que deseamos. No, es una libertad con una disciplina que debemos de honrar a Dios en todo lo que hacemos y que debemos de vivir para Él y agradarle a Él. No es una libertad o lo que el mundo conoce hoy como libertinaje, hacer todo lo que quieres. No es esa la libertad que el Señor nos ha dado. Nos ha dado libertad para que le amemos, le adoremos, le busquemos, nos acerquemos a Él, podamos vivir una vida en comunión con Él y en comunión con las demás personas y podamos mostrarle amor a la gente, porque de esa manera el Señor nos ha amado y nos ha bendecido y Él quiere que lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros también lo demostremos a los demás. Y una de las cosas es ese amor, ese grande amor que Él ha mostrado por nosotros.
Aquí vamos a estar viendo en el versículo clave, es parte de la lección, y es el capítulo 5, el verso 1. Lo voy a leer también, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si usted me ha estado escuchando durante estas últimas semanas que hemos estado estudiando el libro de Gálatas, esto es un mensaje que se repite y que se vuelve a repetir. Y quizás la razón por la cual la Escritura nos repite porque nosotros necesitamos oír las cosas más de una sola vez. Y a veces creemos que porque lo oímos una vez ya no necesito oírlo más. Necesitamos oírlo para que lo aprendamos bien y lo practiquemos y lo pongamos en práctica. Así es que aquí sí está libre. Aquí vamos a estar viendo otra vez de nuevo cómo el apóstol Pablo se enfrenta a la situación que se encontró en Galacia, en la iglesia de Galacia, donde él había levantado una iglesia, donde él había enseñado el poder de la palabra de Dios y había enseñado con prodigios y milagros y había enseñado la verdadera palabra de Dios. Sin embargo, vemos que introdujeron falsos maestros o los ley, la gente que de los judíos que guardaban la ley trataron de introducir en ellos, o la introdujeron, mejor dicho, para que había necesidad también de que había que guardar la ley para poder ser salvo. Y este es un tema que se repite desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Gálatas. Así que usted no me culpe a mí de que yo vuelva y repita muchas veces la misma cosa, porque el libro lo repite, y si estamos estudiando el libro, pues tenemos que repetirlo de nuevo. Así es que Él quiere que nosotros seamos libres, pero que seamos libres en Cristo para hacer las cosas buenas, honestas, agradables a Dios, que nos mantienen en comunión con Él y que nos mantienen en ¿cómo se dice?, en la línea para ser salvos. Cuando usted y yo nos salimos de la línea, pues nos pasan problemas. De todos modos que usted quiera salirse de la línea, vamos a tener problemas. ¿Ok? Por si acaso alguna persona que está pensando mal, pues estamos hablando de lo que Dios demanda, de lo que Dios requiere, de lo que usted y yo debemos de hacer. Aquí vamos a estar viendo en las metas de la enseñanza para impartir y reforzar conocimiento. Yo siempre escucho el comentario, leo el comentario que dice el expositor, pero más bien ¿cómo dice? Lo hago un resumen de lo que él dice. Dice, los Gálatas habían sido interrumpidos en la fe y a aprender esto y a vivir en libertad, ¿ok? Dice, los Gálatas habían sido interrumpidos en la fe, ¿ok? Los Gálatas habían sido interrumpidos en la fe. Y esto nos enseña a nosotros cómo vivir en libertad y en santidad. Usted y yo tenemos que tener cuidado que no venga otra persona a introducirnos enseñanzas erróneas en la cual nosotros podamos fallar a Dios. Tenemos que tener cuidado de esto. La segunda es influir en las actitudes. Aquí debemos de valorar apropiadamente la obra del Espíritu Santo para producir frutos espirituales en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es el que nos va a corregir, el que nos va a redarguir, el que nos va a aconsejar, el que nos va a guiar, el que nos ayuda. Usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida y debemos de hacer que esto fluya en nosotros por parte de nuestras actitudes. Y la otra es cómo influye esto en nuestra conducta. También debemos de depender del Espíritu Santo para guiarnos y empoderarnos, darnos el poder que necesitamos para una vida de amor, piadosa y que dé buenos frutos espirituales. Vamos a estar viendo aquí en este libro los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que se dividen en 9, ¿ok? Y usted y yo debemos de participar en ellos, debemos dejar ver estos frutos en nosotros, que van a decirle a aquella gente que no conocen al Señor, que no entienden por qué usted es diferente, que no entienden por qué usted no anda en el mismo desenfreno que yo andan, que no entienden el por qué es que nosotros vivimos o hablamos como hablamos o hablamos tanto de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos quieren saber el por qué. Pues es porque el Espíritu Santo da fruto en nosotros y se deja sentir en nosotros de diferente manera a la manera que vive la gente que no conoce a Dios.
Así es que con esto vamos a entrar ahora un poquito al panorama de la lección, que viene siendo casi, podríamos decir, un resumen general, pero que más después entramos en detalle. Dice así: los Gálatas habían sido liberados de la esclavitud de la ley, habían sido liberados por la esclavitud de la ley, pero permanecerían libres en la verdad, que es en Cristo Jesús, en el conocimiento de la palabra de Dios, que habían sido justificados por la fe. Por eso le digo, esto se va a estar repitiendo hasta que terminemos el libro. Somos libres por la fe, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Seguimos aquí ahora, por la fe. Pablo los compara como atletas que habían sido bien entrenados, pero que fueron estorbados por sus competidores, o sea, los falsos maestros. Pablo los compara, hermano, como alguien que, él dice, como los que corren en las carreras olímpicas, como los que boxean. Esto más bien era la que venía de las Olimpiadas de Grecia, de Atenas, ¿ok? Donde se desarrollaban estos juegos y que era parte de la comunidad de los griegos. Y entonces ellos entienden, ellos conocían muy bien esto. Entonces Pablo lo compara, el conocimiento de la escritura que él le llevó con las doctrinas que le estaban trayendo los judaizantes, como los atletas cuando están en competencia. Usted sabe, cuando hay una competencia es para que uno gane y uno pierda. Porque no ganan todos y no pierden todos. Uno es el champion y el otro es el que pierde. Y aquí él lo compara como una competencia donde el competidor va a competir con el otro, que se le conocería como el enemigo, ¿ok? Y va a luchar de la manera de que lo venza. Así es que esa es la manera que Pablo compara esto. Pablo los compara como atletas que habían sido bien entrenados, pero que fueron estorbados por sus competidores, o sea, los falsos maestros. En esta lección se nos recuerda que no debemos ceder a los impulsos pecaminosos. Hermano, usted y yo, cuando estamos en el Señor, de una manera u otra, el enemigo va a buscar la manera de cómo estorbar en nuestras vidas. Nos va a seguir tirando dardos. Nosotros no somos exentos porque hemos conocido al Señor. En cualquier momento usted no se cuida, usted no guarda su mente, usted no guarda su corazón, el enemigo lo coge, ¿cómo se dice? Descuidado o desprevenido, y le tira un dardo, y usted puede con facilidad, y yo podemos caer si no nos agarramos bien del Señor y le pedimos la guía y la ayuda, podemos también caer. Así que tenemos que tener cuidado. La palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros no estamos exentos de que un momento u otro podamos resbalar. Pero qué bueno es el Señor, que en primera de Juan 1:9 dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con Cristo Jesús nuestro Señor. Así que aunque podemos que de una vez u otra hayamos podido resbalar, usted y yo tenemos todavía el acceso a Dios, todavía tenemos la oportunidad de venir a Él y pedirle perdón y alcanzar la salvación. No perdemos la salvación porque hayamos hecho un pecado. Y venimos a Cristo arrepentido de verdad, con sinceridad, y confesamos nuestro pecado, Él dice que Él es poderoso para perdonarnos. Así que con eso tome ánimo y tome fuerza, por si alguna vez se siente afligido por alguna prueba, alguna lucha y haya fallado, usted venga a Cristo. Cristo todavía lo espera con las manos abiertas y lo ama y le quiere perdonar y lo quiere restaurar. Bendecido sea Jesús. Seguimos aquí. El Espíritu Santo y su poder para dar fruto. Dependemos del Espíritu Santo y su poder para dar fruto, y fruto bueno, hermano. Él espera que nosotros demos frutos buenos. Él espera que nosotros hagamos lo que la palabra del Señor dice, frutos buenos que agraden a Dios. Aquí vamos a estar viendo, vamos a abrir la Biblia ahora, capítulo 5 y el verso 1. Aquí vamos a estar viendo esta porción. Dice aquí, como le dije, el versículo clave tenía que ver con esto. Pablo nos menciona algo que él había observado. Las carreras olímpicas
luchas y boxeo que se practicaban en Atenas y él aplicó o comparó estos a los maestros falsos en competencia con los cristianos. Pablo les advirtió que agregar cualquier otra cosa a la justificación por la fe, que es solo por la fe, es alejarse de Cristo. Usted y yo tenemos que abrir los ojos y los oídos. Hay muchas personas que quieren decir, no, pero también tiene que hacer esto. No, pero también tiene que hacer esto. No, pero es que no agradas a Dios si no haces así. No, hermano. Usted y yo somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Efesios nos lo dice bien claro, que esto no es de nosotros, sino es un don de Dios que viene por la gracia de Dios. Así que usted y yo nada hacemos para ser salvos. Las obras no salvan a nadie. Son buenas, son necesarias cuando conocemos al Señor, que obremos y hagamos cosas buenas, pero no nos salvan. Así que alerta con esto. Quiere decirse que si usted añade cualquier cosa, usted se aleja de la fe y se aleja de Cristo. Vamos a ver eso en la Biblia. Yo quiero abrirlo en la Biblia, lo leemos en la Biblia. He aquí yo, Pablo, os digo que al que os circuncida, de nada os aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así que el apóstol Pablo nos advierte, si usted quiere ser salvo por medio de la ley, miren, no puede fallar ni un punto ni una jota. Tiene que cumplirla completa, porque al fallar una, lo falló completo. Así es que mejor es que nos agarremos de nuestro Señor Jesucristo y que aceptemos lo que Él proveyó para nosotros y seamos salvos por el método y medio que Él hizo posible para que usted y yo llegáramos al conocimiento de Él. Él quería que vivieran en libertad, por eso no quería decir vivir caprichosamente. Él no quiere que usted y yo vivamos en una libertad, que podamos hacer todo lo que deseamos, que le demos, ¿cómo se dice? Auge, que le demos libertad a todo lo que vemos y a todo lo que oímos y todo lo que queremos hacer, lo queramos hacer. No, Él quiere que usted viva en una libertad que agrade y glorifica y bendiga a Dios, que se someta a lo que Él requiere, la santidad. Todo para poder ver a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que vivir en santidad. Así que la santidad es necesaria, así que usted y yo tenemos que someternos a esto. Vamos a estar viendo firme en la libertad, libres en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, el verso 1 dice, yo quisiera que los hermanos me leyeran, pero quizás me coge más tiempo. Dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Le sigue hablando la misma cuestión, como decimos nosotros, la misma cosa, se la repite capítulo por capítulo. No es por las obras, no es bajo la ley, es bajo la gracia y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le dice aquí, estad firmes, estad en libertad y no sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud es la ley, que tienes que hacer las cosas así, que tienes que hacer cumplir todas estas cosas, que tienes que guardar tantos días, que tienes que hacer, hermano. Cuando se llegó en el concilio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se llegó a aquel acuerdo, solamente se le dieron 4 cosas que ellos tenían que cumplir, y era evitar comer sangre, evitar animales ahogados, evitar la fornicación y evitar la idolatría. Esas fueron las 4 cosas que quedaron de acuerdo el concilio de Jerusalén, que no se le pusiera más peso ni más carga al pueblo gentil que conocía al Señor. Así que usted y yo hacemos bien con someternos a esto y escuchar la palabra de Dios y seguir lo que la palabra del Señor nos dice. En el verso 2 vamos a ver, dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así que ellos querían que se circuncidaran, pero esto no le iba a ayudar en nada. Al contrario, no le aprovechaba lo que habían alcanzado con nuestro Señor Jesucristo. Si nos circuncidamos, de nada nos aprovecha Cristo. Convicción
justificados por la fe. Estamos en convicto de que hemos sido justificados por la fe y no por nada que nosotros hagamos en nosotros. El verso 3 nos dice así: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, el capítulo 2 de Santiago nos dice también, nos habla algo ahí, que si fallamos en una, fallamos en todo. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado con esto. Si se circuncida, están obligados a guardar toda la ley. Eso es lo que le dice. Van a ser esclavos de nuevo. Van a estar en el yugo de esclavitud. Cristo nos ha liberado. ¿Por qué queremos estar de nuevo en la esclavitud? Pablo le pregunta, ¿por qué? Si ninguno de ellos, los judaizantes, ninguno de ellos pudo guardar la ley. El único que la guardó fue nuestro Señor Jesucristo, que era Dios con nosotros. Todo lo demás hemos fallado, hermanos. Así es que nada vamos a hacer guardando la ley. El verso 4 nos dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tristeza. Si nos vamos ahora a irnos a la ley, dice que nos hemos desligado. Hemos salido hemos dejado a nuestro Señor Jesucristo y estamos bajo el yugo de esclavitud de nuevo. Te dedicaste de Cristo, has caído de la gracia, un abandono de seguir a Jesús. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado. Queremos ser salvos. Cristo es la puerta, Él es el camino, es la verdad y es la vida. No hay nadie que nos pueda llevar al Padre. No ha sido dado otro nombre bajo de los cielos en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo hacemos bien con seguirle y adorarle y agarrarnos bien agarrados de Él. Especialmente en estos días donde las cosas se están poniendo un poco tenebrosas y terribles y la lucha va a ser más difícil, hermano, para servir al Señor. Abramos los ojos, los oídos y el corazón y permanezcamos buscando a Dios con humildad y sencillez de corazón y pidiéndole que cada día nos ilumine y nos enseñe y nosotros podamos estar preparados para cuando Él regrese, que no haya ninguna inconveniencia para nosotros irnos. Bendecido sea Dios. O si nosotros vamos al Señor, que no nos vayamos a perder. El verso 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Así es que esto no es por ninguna otra cosa, sino por medio de la fe. Esta cosa, como dice Hebreos capítulo 11, es la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no podemos ver. ¿Okay? Esta fe es la que nos hace llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y lo conocemos por medio de su palabra. Su palabra nos describe la bondad, el amor, el ahínco que Él tiene por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros para que nosotros seamos salvos. Esta fe se expresa en el amor como el que Cristo mostró. Miren, hermanos, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que se llama amor. ¿Usted quiere saber lo que significa amor? Es Dios. Dios es amor. Dios es el que mostró este gran amor por la humanidad para que nosotros seamos salvos. Porque de ninguna otra manera nosotros íbamos a poder llegarse salvos. Vamos a estar viendo ahora del 7 al 12. Aquí una carrera interrumpida, ya lo hemos dicho en la introducción, en el verso 7 dice, aquí por eso es que él aquí explica esto y lo habla como si esto fuera una carrera olímpica. Lo compara como una metáfora, que lo compara algo aquí que usted puede ver con una verdad espiritual. Okay. Aquí vamos a ver, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? La verdad es la palabra del Señor. La verdad es Cristo encarnado. La verdad es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Y aquí dice, ¿quién los estorbó ahora?
que ahora la ley tiene que venir a hacer a jugar el papel de que se necesita para ser salvo. Cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario un tremendo dolor y sufrimiento por toda la humanidad, hermanos, por los que murieron antes, por los que están muriendo hoy y por los que los morirán en el futuro. Él hizo ya proveyó para la redención de toda la humanidad. ¿Y por qué usted y yo vamos a estar añadiendo algo diferente, algo nuevo que no es necesario? Así es que tenemos que seguir esto. La fe cristiana se compara como una carrera atlética. Al creer nosotros empezamos una carrera. Cuando usted y yo vinimos al Señor, yo me recuerdo cuando yo vine por primera vez, yo no sabía lo que yo estaba haciendo, porque yo no sé si todo el mundo experimentó la misma experiencia que yo experimenté. Cuando yo vine al Señor, vine por una discusión que una amiga, compañera y vecina me trajo acerca de la Virgen, y me dijo que la Virgen, para mí, la Virgen era una cosa tan sagrada, era algo tan bonito, era algo que yo no podía concebir otro pensamiento que no lo que la Iglesia Católica me había enseñado. Que yo vengo de la Iglesia Católica, estuve como casi hasta los 14 años yendo a la Iglesia Católica, y después pues no volví más, pero cuando empecé a estudiar la Biblia empecé a ir a la iglesia evangélica. Pero mientras tanto, esta muchacha me dice que la Virgen María había tenido más hijos. Y hermano, yo lo he dicho muchas veces en esta congregación y a donde quiera que me he parado a dar mi testimonio, lo he dicho. Eso fue como si me hubieran dado a mí ¿cómo se dice? Un golpe en la cara en los dos lados. Como si me hubieran dado un golpe en la cara, porque para mí me habían mencionado para mí lo que yo creía que era lo más santo, lo más lindo del mundo, lo que yo consideraba por lo más lindo del mundo. Y me dice, pero mira, yo quizás no te voy a poder explicar bien lo que yo te estoy diciendo, pero yo te voy a invitar a la iglesia para que hay un ministro y hay un pastor, te expliquen lo que yo te estoy diciendo. Y yo accedí, hermanos, a ir con ella, accedí a ir y fui, y para sorpresa mía, yo no hubo ningún cambio el primer día. Pero me invitaron para que fuera al otro día, que era creo que un jueves, un 11 de junio de 1973. Y llegué a aquel pequeño que no era ni una iglesia, era un cuarto donde el pastor había había venido de las asambleas de Dios y había levantado una iglesia en Bristol, New Jersey, y estaba empezando la iglesia en este cuartito, y ya habían como unos 20 hermanos. Y allí, pues, yo la segunda vez que fui, el predicador que ella me dijo, trajo un gran mensaje. Y aunque yo no entendí muy bien el mensaje, pero yo fui conmovida y pasé al frente y acepté al Señor. Y cuando yo pasé al frente, yo no sabía lo que yo estaba haciendo, como quizás muchas personas que vienen al conocimiento del Señor tampoco saben. Yo había oído de la Iglesia Católica, yo sabía lo que era rozar el rosario, yo sabía lo que era repetir, como dice la Escritura, las vanas repeticiones, repetir y repetir las mismas oraciones. Yo sabía hacer todo eso, pero yo no sabía lo que era comunicarme con el Señor. Y qué bueno que como el Señor nos conoce y conoce la mente y el corazón y el intento del corazón, pues el Señor de una manera u otra, pues en ese día me recibió. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo, pero yo sabía que al otro día ya yo no era igual. Yo recuerdo que en ese tiempo, yo estoy tomando un poquito más de tiempo, pero yo creo que es necesario. Quizás hay alguna persona que me esté escuchando que necesite oír esto. Yo recuerdo, yo no estaba trabajando para ese entonces, y pues en ese entonces yo no tenía más que 18 años, 19 años. En ese entonces era el tiempo de verano, y la moda era la minifalda, y esa era la ropa que yo tenía. Yo pues había empezado a ir a la iglesia con la ropa que tenía, y las hermanas me decían, usted tiene que vestirse de otra forma porque eso no es correcto. Pero hermano, ¿cómo usted le va a decir a una persona? Aprendamos los que somos líderes, hoy que yo puedo decirse un líder, aprendamos que una persona nueva no se le puede dar carne, hay que darle leche, como la Escritura dice. Pero cuando somos maduros, ya no debemos de estar tomando leche, sino debemos de estar comiendo comida sólida, como dice el libro de Santiago. Usted y yo tenemos que aprender esto. Y las hermanas me decían, hermano, usted no puede seguir viniendo así, usted tiene que quitarse esos aretes, que usted tiene que quitarse esas... yo tenía una ¿cómo se llama?
una cadena y una sortijita. Bueno, todo lo boté, hermano, ese día todo lo boté. Porque yo no podía seguir en esa forma. Pero no podía cambiarme la ropa porque yo no estaba trabajando. Y como no estaba trabajando, pues no tenía para comprarme ropa. Y eso me causó problemas. Yo digo, cuando yo me convertí desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque si no hubiera sido así, hermano, yo no estuviera hoy en los caminos del Señor. Gracias a Dios que cuando Dios hizo el trabajo, lo hizo completo. Me limpió, me lavó, me purificó, me santificó, escribió el nombre mío en el libro de la vida y transformó mi vida totalmente. Y yo doy gracias a Dios. Desde ese día sirvo al Señor. Y ya llevo aquí aproximadamente 50 años y estoy desde entonces sirviendo al Señor. Y no me arrepiento ni un día de la decisión que he tomado. Le doy gracias a Dios porque le conozco y entiendo que Él es el único que puede transformar y cambiar la vida. Y Él es el que nos da vida nueva y nos da una esperanza nueva y nos guía para que nosotros podamos vivir y seguirle en amor y en bondad. Así que, aunque me detuve un momento en esta parte, vamos al verso 7 del capítulo 5. Vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El verso 8, que va a estar incluido aquí también. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y la levadura aquí significa el pecado. Y Pablo la compara también como la levadura que se usa para la masa o el pan, para hacer el pan. ¿Me entiendes? Se necesita levadura para que la masa crezca. Y es un tipo de pecado. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Dios quiere, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha lavado, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Él quiere que usted y yo vivamos para Él y que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice aquí, dice que tenemos que correr, hermanos, con paciencia. Nosotros empezamos una carrera y tenemos que correrla con paciencia y sabiduría. Esto no es una cosa de que yo me convierto hoy y mañana yo soy un ministro. Hermano, eso no trabaja así. Puede que haya una excepción, que haya una necesidad tan grande de que en cierto lugar se necesite y Dios use una persona de esta manera. Pero usted y yo cuando venimos al Señor somos como niños. Tenemos que aprender como los niños. Los niños no nacen y empiezan a caminar. Y no nacen y empiezan a comer solo. Si usted no los alimenta, se muere. Así mismito es el nuevo creyente. Usted tiene que empezar poco a poco, con paciencia, tomado de la mano con nuestro Señor Jesús y guiado del Espíritu Santo para que usted pueda caminar derechamente y pueda terminar en una victoria para la gloria y la honra de Dios. Aquí seguimos. Dice, tenemos que correr con paciencia y sabiduría. Y tenemos que ser prudentes y escuchando la palabra de Dios y siguiendo los buenos consejos de aquellos que nos enseñan. Hay muchas personas que se van a preocupar porque usted aprenda, pero tenga cuidado y escuche el consejo sabio. Sea inteligente. Siempre que se nos da un consejo, se nos hace para bien. Hay un refrán muy puertorriqueño que dice que el que no coge consejo no llega viejo. Y mire que es gran verdad. Mire a muchos jóvenes que usted y yo hemos conocido, no han llegado a los 20 años. Otros no han llegado a los 25, otros no han llegado a los 30. ¿Por qué? Porque no han cogido consejos. Otros se han muerto accidentalmente, pero otros porque no cogen consejo. Así es que seamos obedientes. Dice aquí, Pablo nos advierte que la verdad espiritual y la enseñanza falsa no provienen de la misma fuente. Mire, hermano, el que venga a traerle a usted otra doctrina que no sea la que la palabra del Señor dice, o que venga a añadirle, no viene de Dios. Él lo dijo desde el principio, sea anatema el que tal cosa haga. Y el que haga tal cosa, hermano, va a llevar su justo juicio en el día del Señor. El que nos llama a salvación nunca nos engañará, pero los falsos profetas y maestros sí lo harán.
Usted y yo tenemos que tener cuidado de ellos. Tenemos que escaparnos de esta cuestión. Pablo compara el efecto que hace la falsa enseñanza con la levadura que leuda la masa. La levadura es un tipo del pecado que corrompe. El pecado corrompe. La levadura leuda la masa, la levanta. Así que de una forma u otra se compara con ello. Ese era el verso 9, si no me equivoco. Dice aquí, un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a ver el 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas que el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Pablo tiene esperanza, igual que usted y yo tenemos esperanza de que todos los que han oído la palabra de Dios van a permanecer, que todos los que han oído la palabra de Dios van a seguir, que de alguna manera ellos van a recapacitar y van, especialmente aquellos que se han desligado, que se han ido, ellos van a volver de nuevo, porque él dice que los que vienen están en sus manos, el diablo no se los puede quitar. Y aunque ellos estén en parte en desobediencia, Dios todavía los sigue amando y los sigue llamando y esperando que ellos vengan al conocimiento de Él o a la obediencia de Él. Él tiene fe que ellos recapacitarán y regresarán a la verdad. Por los que lo han estorbado, llevarán su castigo. Dice, aquellos que vinieron a traerle falsas enseñanzas y lo intervinieron, él dice que ellos van a tener su puro castigo. Usted y yo no seamos de ellos, hermano. Siempre prediquemos la verdad, siempre enseñemos la verdad, siempre hablemos lo que Dios dice, no lo que nos parece a nosotros. Han estorbado, llevarán su castigo. El apóstol Pablo sufrió persecución en el verso 11, capítulo 11, dice aquí, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El apóstol Pablo predicaba y enseñaba, y él era perseguido por esta gente, estaba recibiendo persecución. Él dice, ¿por qué yo sufro persecución? El verso 12, mire lo que dice. Ojalá se mutilasen todos los que os perturban. Y yo quisiera que el apóstol Pablo estuviera aquí y dijera esa palabra hoy también. Y usted y yo la pudiéramos hablar, hermano. Estamos viendo cosas terribles, estamos viendo cosas que no son posibles creer. Muchos de nosotros, aún los creyentes, hemos creído más la noticia, hemos creído más a los gobernadores, hemos creído más a los alcaldes, hemos creído más a los del CDC que a la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que tener cuidado porque un día usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. ¿Ok? Y usted y yo debemos de buscar la manera de cómo corregir esto. Ahora mismo se le ha dado libertad para que la gente vuelva a la iglesia. Y mire a ver cuántos hermanos hay aquí. A ver si llegan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tienen temor, no tienen el temor que Dios quiere que ellos tengan. Ellos están teniendo miedo, pero no temor de Dios. Hermano, usted y yo tenemos que tener cuidado, porque Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras, nuestros actos y nuestros hechos. En aquel día nos va a preguntar, ¿a quién tú creíste más? ¿Quién era el que tenía el poder? ¿Quién es el que tiene el poder para guardarte de que te enfermes? ¿Quién es el que tiene el poder para guardarte de que estés firme? ¿Quién es el que tiene el poder para decirte que es la verdad? ¿Quién es el que tiene el poder para decirte quién te está engañando? En aquel día el Señor te va a reclamar, así que tenga cuidado. Nos habla del tropiezo o escándalo. Tenemos que tener cuidado también con esto, que a veces causamos problemas y escándalos que no aprovechan a la obra del Señor. Que acontece muchas veces cuando la gente se opone a la predicación del Evangelio, de la gracia, y que solo hay un camino para llegar a Dios, y esto es en Cristo Jesús. La fe en nuestro Señor Jesucristo es una carrera donde todos debemos de participar. Los que ya llevan mucho tiempo en el Señor, los que llevan un poquito más de tiempo,
los que llevan un poquito menos y los que están empezando. Todos tenemos que caminar unidos. Todos vamos hacia un mismo lugar. Todos tenemos la misma esperanza y tenemos la misma palabra. Y tenemos que estar unidos. Tenemos que participar todos unidos. Libres para servir en amor. Del verso 13 al 17. Vamos a ver qué dice aquí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que Pablo dice? El Señor no nos ha mandado que nosotros hagamos todo lo que nos da la gana, que vivamos toda una vida, etcétera, y con un desenfreno. Él quiere que vivamos en orden, que vivamos ¿cómo se dice? Con un cuidado de que tenemos gente que nos observa, que nos mira, que nos oye, hermano, que tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo hacemos las cosas. Él quiere que tengamos esto en cuenta. Dice, él aquí, dice, libres para servir, dice, hemos sido llamados a libertad. No conforme a los deseos de la carne, sino sirviendo con amor. Él quiere que entendamos que es con amor que servimos a Dios, que esto no es a la fuerza. Jesús citó a Mateo 22:37, también Deuteronomio 6:5, acerca de la ley, acerca o él, mejor dicho, resumió la ley en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos dice que todos aquellos 10 mandamientos, él los resumió en dos. Porque usted ama a Dios, bendice a Dios, ofende a Dios. Los primeros 3 tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. El resto, hermano, tiene que ver con el prójimo. Así es que Él nos deja saber que si nosotros nos concentramos en estos dos de esta manera, estamos cumpliendo la ley. Y es la ley del amor. Dice, aquí nos da a entender que la iglesia de Gálatas carecía de amor. Dice, decía, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos da a entender que la iglesia de Gálatas carecía de amor. En el verso 15 nos habla muy claro esta situación. Esto nos compara aquí, el apóstol nos compara, el comentarista dice que es como cuando los animales pelean. Por ejemplo, vamos a poner algo que quizás todo el mundo lo ha visto, las peleas de perros. Ellos no tiran no se tiran para que uno huya. No, hermano, ellos tiran para matarse unos a los otros. Y el apóstol aquí compara a la iglesia de Gálatas como bestias brutales que están en luchas probablemente por lo de la carne y por la causa de la ley, y había una lucha entre ellos que los compara. Mire cómo dice aquí, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, que si vamos a estar en contienda y problemas y discusiones y argumentos y cosas que no glorifica y bendice y edifica la iglesia y glorifica a Dios, hermano, estamos mal. La palabra del Señor dice que el hombre sin Dios es como una bestia bruta. Usted y yo tenemos que saber que la palabra de Dios está establecida en los cielos. Aquí me vino un momento ahora, se ha dicho que el Papa San Francis ha hecho una nueva Biblia. Pero la Biblia que él está haciendo, la Biblia del Papa. Pero la palabra de Dios está establecida en los cielos. Y él dice que él tiene autoridad para cambiar la palabra aquí. Lo que él escriba, él tiene autoridad. Pero la que escribió Dios, él no tiene poder ni autoridad para cambiarla. Amén. Usted escúchelo bien, óigalo bien y aplíquelo. Él no puede cambiar lo que Dios tiene establecido en los cielos. Dios la estableció y está en los cielos. Y él no la va a poder cambiar. Que se dé toda la infla y todo lo que quiera. Que el tiempo de él llegará también, como va a llegar lo de todos los que se oponen a las cosas de Dios. Que el Señor tenga misericordia y piedad de él. Aquí dice,
En el verso 15, si nos mordéis y os coméis, mirad que no os consumáis. Había problema. Pablo los dirige a vivir el mandamiento que resume a la ley, o sea, el amor. No hay necesidad de que estemos peleando, argumentando, haciendo, etcétera, cosas, ¿ok? Sino que nos debemos de amar, que ese es el gran mandamiento que Dios dice, nos conocerán cuando nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El espíritu contra la carne. Aquí vamos a estar viendo 16 al 21. Aquí vamos a estar viendo por qué es que pasan estas cosas, cuál es la lucha que hay, hermano. El capítulo 6 de Efesios, del 12 al 20, creo que nos habla de las armaduras que debemos de tomar para nosotros poder vivir una vida espiritual agradable a Dios. Y usted y yo hacemos bien con leer la palabra y escuchar el consejo sabio de la palabra y la instrucción que la palabra nos dice. Y aquí nos dice que debemos de tener este conocimiento, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, con huestes de las tinieblas que están en los aires, hermanos, que luchan contra nosotros. Y es como el virus que estamos combatiendo hoy. Usted y yo no lo vemos. Por eso que caemos en peligro de que nos podamos contaminar. Pero usted y yo podemos confiar en el Señor y creer en su palabra. Y Él nos guardará porque Él lo ha prometido, que Él estará con nosotros hasta el fin y nos guardará. Vamos a ver qué dice aquí. Dice el verso 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Se podrá andar en el Espíritu? Si el apóstol Pablo nos dice que andemos es porque se puede. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a detenerme aquí un momentito y ya mismo entro en esto. El espíritu está contra la carne. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son contrarios al deseo del espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Si estáis guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es lo que tenemos que estar, guiados por el Espíritu. Nos menciona aquí cuáles son las obras de la carne y las pone en diferentes tipos o en las formas que se desarrollan. Nos da una serie de ejemplos, tales como los pecados sexuales. Vamos a entrar en ello. Dice aquí, ¿cuál era el verso? Dije. Habla de los pecados sexuales, pero escucha aquí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos son los pecados sexuales. Y probablemente ahí se van a aumentar muchos más cosas que se hacen en el mundo, que la gente practica, que no son agradables a Dios. ¿Ok? Pero ahora, por el momento, esto. Después vienen los conflictos entre personas. Vamos a ver. Conflictos entre personas, los pecados sexuales, los conflictos entre personas. Aquí vamos a estar viendo, va a haber envidias, va a haber homicidios, va a haber borracheras, va a haber orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también vemos los pecados que tienen que ver con la idolatría y el ocultismo, ¿ok? Dice aquí, envidia, homicidio, borrachera, pereza, idolatría, hechicería, el verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Tiene que ver, hermano, son diferentes categorías que ustedes tenemos que tener cuidado con ellas. Tenemos que ver el ocultismo. Mucha gente hoy en día, usted los ve viendo el horóscopo y viendo a los psyche y pagando dinero por estas cosas y comprando libros y estudiando los sueños y estudiando cuantas cosas. Usted tenga cuidado con esto, porque todas estas cosas son peligrosas, hermano. Tenemos que tener cuidado. 21, aquí,
Esto nos da una serie de ejemplos, de la adoración a dioses falsos y a actitudes impías. Esto se refiere a las personas que continúan haciendo estas obras maléficas. Pero a todo el que se ha apartado, pero esto es para los que hacen estas cosas maléficas, cosas malas. Pero nosotros los que nos hemos apartado, ya nosotros nos tenemos que tener. Pero sí le dice que los que sigan practicando estas cosas no verán el reino de Dios ni entrarán al reino. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Si por casualidad fallare, hay arrepentimiento, una persona que ha conocido al Señor. También hay perdón en 1 de Juan 1:9. El amor no hace mal al prójimo y el Espíritu Santo nos habilita, nos da la capacidad a que actuemos con amor y piedad siempre. Eso es lo que las obras que el Espíritu Santo va a manifestar en nosotros. Vamos a vivir aquí por el Espíritu. ¿Cómo es que se vive por el Espíritu? Primero decíamos aquí cómo se puede andar en el Espíritu, cómo vamos a vivir en el Espíritu. Y para los que tienen el expositor en su casa, que lo están viendo, usted va a ver que ahí se nos trajo una buena explicación del fruto del Espíritu. Y yo le voy a leer en general lo que dice, lo tengo en el maestro también. Yo lo voy a buscar y lo voy a leer porque es bueno que lo leamos. Aquí vivir por el Espíritu, 22 al 23, el fruto del Espíritu, amor. Cristo es nuestro ejemplo. Aquí dice, uno de los frutos del Espíritu es el amor. Fluye de Dios y Cristo es el ejemplo del mejor amor que usted puede entender. El otro fruto que el Espíritu da es el gozo. Celebra la obra redentora de Dios en nuestra vida y no depende de la circunstancia. La tercera, la paz. Otra cosa que es el fruto del Espíritu. Es un estado de calma y bienestar basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. Usted puede vivir en perfecta calma, en perfecta paz. Okay. El cuarto, la paciencia. Es una persona que tiene la capacidad para tolerar apaciblemente a los demás, especialmente aquellos que buscan provocarnos. Hay personas que son tremendas, hermanos, para buscar provocar a los demás, buscarle quisquilla, como decimos nosotros, tirarle piedras. La benignidad viene de la palabra bueno, su raíz. Dice, significa tratar a los demás con amabilidad, acción que se opone al egoísmo y a la imposición de los derechos propios sin tener en cuenta a los demás. La bondad es hacer el bien y no el mal, y se aplica especialmente en la generosidad. La fe, que también puede traducirse como fidelidad, implica ser fiel a Dios y leal a los demás. La mansedumbre, otro del fruto del Espíritu, describe a una persona que no se enoja aún ante la provocación, aunque sí se defiende su posición en el momento adecuado. Y yo pongo, por ejemplo, aquí a Moisés, que la Biblia nos habla y nos menciona que fue un hombre manso. Y ustedes saben cuántos problemas no tuvo Moisés con el pueblo mientras él los dirigía a la tierra prometida y en el desierto. Cuántos problemas no estuvo, sin embargo, él fue manso y humilde. Y el Señor lo bendijo y lo ayudó y le dio este gran fruto del Espíritu en él, que se manifestó en él. El último es la templanza o el dominio propio. Eso es lo que usted y yo debemos de procurar tener tiempo, porque muchas veces cualquier cosita se nos prende, las avispas, como decimos nosotros. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que ser pacientes y tenemos que ser templados o tener un dominio propio. Habla del control de las inclinaciones pecaminosas en pensamientos y obra. La persona de carácter templado no se deja contaminar por el mundo. Una persona que tiene una templanza, cualquier cosita no la mueve, hermanos. Así es que usted y yo hacemos bien en que podamos vivir de esta manera. Aquí ya estamos en la última, dice, andar en el Espíritu, en versículo 24-26, que lee así.
Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí nos habla y nos dice, andar en el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Andemos en el Espíritu y vivamos en Él. Caminemos juntos todo el tiempo con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 26, la envidia y la vanagloria y la irritación no deben ni siquiera mencionarse entre los que somos lavados con la sangre de Cristo, los que somos salvos. Esto no proviene de Dios. Seamos sabios e inteligentes. Cojamos los buenos consejos para que nos asemejemos a nuestro gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. La libertad no es igual a la licencia. No tenemos una buena relación con Dios por medio de las obras. Ore, lea la Biblia y sea sensible al mover del Espíritu Santo y viva en victoria en cualquier aspecto de su vida. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Hasta aquí mi palabra, hasta aquí la lección. La semana que viene estamos en el último capítulo del libro de Gálatas, que es el capítulo 6, y con él culminamos. Y después de esto, para el día 31 de mayo es el día de Pentecostés. Yo quisiera que los hermanos de la iglesia se acercaran a la iglesia. Se está prediciendo que este día va a ser un día donde se va a manifestar un nuevo Pentecostés. Hermano, sea parte de esta bendición. El Señor le bendiga y el Señor le guarde. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francis y Dios bendiga a los hermanos que estamos aquí presentes y los que están también en las líneas sociales. Agradecemos al Señor todas sus bendiciones hasta este momento y gracias por su atención y su sintonía. También a los amigos les damos gracias por todo esto y recordémosles que todo lo que nosotros hacemos aquí y todo lo que decimos no es con la intención de molestarlos o la intención de ofenderlos o de enojarlos, pero sí es con la intención de ayudarlos a entender que hay necesidad de que nosotros nos acerquemos al Señor porque necesitamos acercarnos a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras Él puede ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Glorificado sea el Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir la escuela dominical con una oración y después, déjenme ver, como unos 25 minutos vamos a tomar un receso ahora y regresamos a las 2:30 si el Señor así lo permite. Dios les bendiga, Dios les guarde y oramos para despedirnos de la escuela dominical. Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú, oh Dios, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, es cortante, oh Dios, y nosotros reconocemos, oh Dios, que muchas veces nos golpea, nos hiere, pero Padre, eso es lo que tú dejaste para que nosotros nos guiáramos. Así que, Señor, te agradecemos por ella. Te pedimos, oh Dios, una bendición especial por cada hermano y por cada amigo que nos está sintonizando. Y te pedimos, oh Dios, que ellos estén dispuestos, Señor, a escuchar la segunda parte que empezamos en media hora. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. For all of those that are English speaking, that are not do not understand what we were saying now, let me tell you that the second part, 12:30, we will have a translation of the message. So hang in there, and we'll see you in 30 minutes. God bless you. Amen. Bye-bye.